Como cada martes abrimos ahora nuestra sección jurídica y ya tenemos en plató a nuestra colaboradora habitual, Elisa Íñiguez, abogada de Guadabogados. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Hoy vamos a hablar de esos derechos que tenemos todos los trabajadores cuando estamos trabajando en una empresa. Y es que, bueno, recordamos que ayer ya lo comentamos aquí en Popular Televisión Castilla-La Mancha, que 16, si no me equivoco, trabajadores de Azuqueca de Henares se han visto afectados e intoxicados. Han tenido incluso que ser algunos de ellos trasladados al hospital universitario por cloro, un vertido además que no procedía de su propia empresa, sino de una empresa colindante. ¿Cómo pueden ahora reclamar sus derechos? ¿Cómo tienen que actuar, por ejemplo, estos trabajadores? Bueno, pues tenemos que saber que todo trabajador tiene derecho a la salud, es decir, como persona todo el mundo tiene derecho a la vida y derecho a la salud, pero evidentemente cuando estamos la mayoría de nuestro tiempo trabajando, si Dios quiere, pues evidentemente tenemos derecho a tener protegida nuestra salud. Entonces, cuando estamos desarrollando el trabajo, el empresario tiene que poner todos los medios que estén a su alcance para que no tenga riesgos que puedan perjudicar e incluso perder la vida a un trabajador. En el presente caso que me comentas, da la casualidad que se mezclan dos jurisdicciones distintas, es decir, por un lado la empresa de la que viene el vertido de cloro, que es otra empresa que no es en la que están trabajando los trabajadores, y por otro lado la empresa en la que trabajan los trabajadores. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a la hora de pedir indemnizaciones, por un lado será la responsabilidad civil de pago de una indemnización que pueda tener la empresa de la cual ha salido el cloro, y otra cuestión serían las indemnizaciones que en el supuesto caso tendría que pagar la empresa si es que se demuestra que tiene algún tipo de culpa, negligencia o algo sobre la salud de sus propios trabajadores que estaban desarrollando el trabajo allí. De momento, estos trabajadores estarán, si están unos días enfermos a consecuencia de este accidente, de baja laboral y percibirán lo que es la retribución conforme a la baja laboral. Y, por otro lado, si quedan secuelas permanentes o algún tipo de enfermedad ya más grande por este suceso, pues podrán solicitar una incapacidad total dependiendo de las lesiones que le vayan quedando. Es decir, pueden hacerlo tanto hacia una empresa como hacia la otra, y la verdad es que tienen las de ganar, como no puede ser de otra manera, ¿no? Hombre, lo suyo es que, evidentemente, si hay una empresa que genera un daño en la salud de alguien, bien sea el trabajador ajeno de otra empresa como de un usuario que pase por la calle, pues hay una responsabilidad civil derivada de esa empresa. Entonces habrá que ver a consecuencia de qué. Entonces, si es un tema, una negligencia muy grave, puede llegar a ser incluso penada por la vía penal. Es decir, primero se estudiará lo que habrá pasado, es que habrá ido la Guardia Civil, habrán ido las fuerzas instructoras y se habrá abierto un atestado policial para esclarecer las causas. Ese atestado puede terminar con que, vale, hay efectivamente un accidente, pero no existe negligencia, ni siquiera leve, o sí existe negligencia. Si existe negligencia, aunque sea leve, seguirá la vía penal y se tratarán las indemnizaciones civiles por esa vía. Pero, como decimos, existe otra jurisdicción, que es la laboral, que es cuando un trabajador tiene un accidente trabajando o en la sede, igual que también hablamos muchas veces los juristas de aquellos accidentes que surgen al ir o al volver de nuestro trabajo, y estamos a lo mejor en la carretera y vamos por el itinerario normal hacia nuestro trabajo y nos accidentamos en el coche, ¿no? Entonces, hay una serie de indemnizaciones que se pueden acumular y reclamaciones que se pueden hacer por diferentes vías. Entonces, lo importante, si estamos en este supuesto, que se asesore el trabajador. Una vez que se vea el caso concreto, cómo ha sido y las causas, ¿vale?, pues ya se podrá dirigir. Y sobre todo los plazos. Es esencial, ¿vale?, tener los plazos bien claritos de reclamación, nunca que excedan de un año en vía civil las indemnizaciones para que pueda formalizar una demanda. Porque no tendrían validez. Porque luego prescribe la acción de reclamación, ¿vale? Entonces, las reclamaciones de cantidad, tanto en vía laboral como en vía civil, prescriben lo que es al año del suceso, ¿bien?, o de la averiguación de las secuelas, que a veces se puede, por decirlo así, prorrogar ese plazo de prescripción. Pero también es importante la denuncia, es decir, que si no ha habido denuncia nunca, imaginemos, no en este caso, sino en un accidente de coche, claro, también si no ha habido un atestado policial, que este no es el caso porque han ido la Guardia Civil y las fuerzas instructoras, pero si no hubiera habido, siempre es importante comunicarlo al juzgado en los 6 primeros meses en vía penal, pues para la prescripción de faltas, delitos o cualquier tipo de cuestión que pueda haber. Elisa, ¿recibís muchos casos de este tipo en Guadabogados, en este caso? Bueno, pues recibimos casos de accidentes laborales, lamentablemente, y luego, por otro lado, accidentes civiles, que pueden ser desde accidentes usando un vehículo, por ejemplo, de un autobús urbano. Entonces se mezcla otra jurisdicción distinta, que es la contencioso administrativa, y es otro procedimiento aparte, que es la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Y también recibimos por lo que son los accidentes laborales dentro de lo que se considera la actividad laboral del trabajador, pues porque o no se han puesto las medidas de corrección para corregir los riesgos, o bien pues ha sido in itinere, es decir, de camino al trabajo, y bueno, y luego los accidentes de circulación que por desgracia, y cuidado, mucho cuidado en estas fechas, se siguen dando, es decir, a nivel civil, pues desde pequeños golpes, cervicales, ¿no? Entonces, es importante que sepa la gente que no solo se indemnizan los daños del coche, sino que si una persona está de baja o incluso ha sido hospitalizado, por los daños personales. Exactamente, también. Y por las secuelas, y dependiendo de la edad que tenga la persona, pues hay unos baremos que se reconocen en la ley de seguro, que cada año son actualizados y que se pagan tanto por día incapaz de que te dan incapacidad por no poder ir a trabajar, impeditivo de trabajar, como por día de hospitalización, más las secuelas permanentes que te puedan derivar. ¿Cumplen las empresas, ya para terminar, la ley así a nivel general por lo que estáis viviendo vosotros? Bueno, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente, que surgió en el año 95, hubo una temporada muy relajada, ¿no?, cuando se dictó, en el cual hasta que no se hizo un plan de choque para la instauración de esta ley, pero principalmente pues porque en el año 95, pues, cuando salió la ley, no había todavía técnicos, no existía todavía la formación, entonces fue un poquito retrasado la implantación. A partir ya del año 2000, que se hizo ese plan en el cual de choque, en el cual las empresas exigía la planificación de prevención, la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo y demás, hubo una mayor implantación, una mayor exigencia, las sanciones son importantes para las empresas si no evidentemente no cumplen esta ley, y luego además si encima no han puesto lo que es las medidas correctoras de los riesgos de una manera adecuada y hay un accidente, evidentemente la negligencia de los empresarios y de los administradores de esas sociedades pues es directa para ellos, ¿no? Porque han sido los causantes por su ineptitud, por decirlo así, por no querer implantar unas medidas del accidente que ha ocurrido, ¿no? Y sabemos, por desgracia, que hay muchos accidentes que son graves y mortales en el tema laboral, y entonces, bueno, pues ahí está. Pues esperamos que no tengamos que hablar de esto muy a menudo, desde luego que se cumpla la ley, que para eso está, y sobre todo en estos casos en los que la vida de los trabajadores, pues eso depende de las propias empresas en muchos casos y también de su propio bien hacer, ¿no?, de su propio buen hacer, mejor dicho, pues a la hora de llevar a cabo su trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Elisa, y ya nos vemos en enero, porque esta sección regresa en enero de 2014, que está a la vuelta de la esquina. 2 semanitas te dejamos de vacaciones. Vale, muy bien, muchas gracias. Y nada, nos veremos entonces, porque además el martes que viene especial Nochebuena a estas horas y el siguiente martes especial Nochevieja, así que estaremos en contacto. Estaremos en contacto y encantada de volver a veros el año 2014. Y felices fiestas a todos. Felices fiestas, Elisa, gracias.